Seguimos con la serie de estudios en el 1 Timoteo. Y hablamos de que el apóstol Pablo comienza en el capítulo 2 a hablar acerca del culto de la iglesia, de cómo debía ser el culto de la iglesia de Cristo ahí en Éfeso, y que probablemente los falsos maestros habían distorsionado. Estos falsos maestros que querían contaminar la iglesia, evidentemente también van a contaminar el culto de la iglesia, que es el lugar donde la iglesia se reúne para adorar a nuestro Dios. Así que vamos a pedirle al Señor su bendición y luego leer 1 Timoteo capítulo 2. Hoy corresponde el versículo 5 al verso 7. Aunque leamos del 1 al 7, ¿ya? Pero nos vamos a sentar del 5 al 7. Oremos al Señor. Padre, una vez más nos dirigimos delante de su presencia para pedir su bendición, la unción de su Santo Espíritu, Señor, sobre este sermón. Que su gracia, Señor, nos acompañe, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos comprender su palabra y que si hay alguien hoy entre nosotros que no conoce el Evangelio, que no se le ha revelado Cristo, que hoy pueda ser el día, Señor, de salvación y donde Cristo se revele a su vida para vida eterna. Señor, gracias por su palabra, porque podemos leerla, abrirla, meditar en ella. Úsela, Señor, grandemente en nuestras vidas para nuestra santificación. Gracias, Padre, por estar en este día junto a la iglesia adorando tu nombre. Ayúdanos a hacerlo con temor, reverencia, pero también con gozo en nuestro corazón, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bien, hermanos, estamos hablando del culto de la iglesia. Hemos hablado del culto y la oración, de cuán importante es la reverencia, el saber que estamos delante de la presencia de Dios y que el culto es dedicado a la adoración exclusiva de Dios. Nosotros nos reunimos para adorarle, para bendecir su nombre. Entonces este culto en el cual nosotros oramos, este culto debe estar centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que se proclama en este culto es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Cristo como el mediador. Cristo es el centro del culto cristiano y eso lo hace diferente de cualquier otra reunión, de cualquier otra denominación. Entonces el culto es una asamblea solemne donde nos reunimos a recordar la resurrección de Cristo, y ese culto cuenta la historia del Evangelio. Ese culto cuenta la historia de redención, cuenta la historia de cómo Dios nos salvó, de cómo Dios nos rescató, de cómo Dios salvó a un pueblo incontable de personas de toda tribu, lengua y nación, y cómo llevará a ese pueblo que Él salvó a la gloria. Y esa es la historia de la Escritura, esa es la historia de la Biblia, la historia de redención. Desde el Génesis nosotros podemos ver esta historia de redención. Por lo tanto, todo lo que se hace en el culto, las oraciones, los cantos que entonamos, la predicación, la comunión, las ordenanzas deben estar bañadas de ese glorioso Evangelio de Jesús, del glorioso y bendito Evangelio del Dios bendito. Entonces, cuando nosotros comenzamos el culto, lo hacemos con un llamado solemne a la adoración. Es por eso que últimamente hemos procurado darle esa reverencia que el culto merece. No es que tenemos que poner al hermano más extrovertido, más dicharachero, más chistoso para dirigir el culto y que comience con un chiste para que capte la atención de la gente, para que empecemos a concentrarnos. No,
El culto es santo, el culto es sublime y somos nosotros convocados por Dios. Por eso hacemos un llamado a la adoración a Dios para proclamar en este culto la gloria de Dios y el evangelio de Jesucristo. Entonces este culto solemne a Dios anuncia esa obra redentora de Jesús. Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, ese es el mensaje de este glorioso evangelio. Esa es la buena noticia de lo que significa la palabra evangelio. ¿Cierto? Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio, le dice Pablo. ¿Cuál evangelio? El cual ustedes recibieron, el cual os he predicado, dice, y que ustedes recibieron y en el cual ustedes también perseveran, en el cual vosotros perseveráis, le dice el apóstol Pablo. Si es que no habéis creído, en vano. Y luego, ¿cómo les relata el evangelio Pablo? Le dice, el evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el contenido del evangelio. El evangelio no es, porque cuando a veces podemos preguntar ¿qué es el evangelio? Algunos podrían decir, no, es ser mejor persona, es venir a la iglesia. Es que Dios me transformó. No, el mensaje del evangelio tiene que ver con Cristo y su obra. Y en ese mensaje debe estar centrado el culto cristiano. En el mensaje de redención, en el mensaje de salvación. Y la historia redentora comienza ahí en el libro de Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué comienza ahí? Porque Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva deshonraron el nombre de Dios. Y Dios, después de que ellos rompieron ese pacto de obras, ese pacto que Dios había hecho con Adán, diciéndole, de todo árbol tú puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, no comerás de él ni le tocarás. Ellos rompieron ese pacto con Dios, como dice Oseas, cual Adán, rompieron el pacto. Y Dios promete ahí en Génesis 3:15 un pacto de gracia, un pacto incondicional, el cual se iba a revelar por toda la Escritura, donde de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza y él le heriría en el calcañar. Y ese pacto comienza a revelarse a través de todos los pactos bíblicos en el Antiguo Testamento hasta hallar su cumplimiento ahí en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Pero ahí comienza, en el Génesis, este relato de la obra redentora de Dios, Dios prometiendo un Salvador, Dios prometiendo a aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza, a darle el golpe mortal para que nosotros pudiésemos hallar salvación. Y Cristo fue en la cruz el que venció la muerte, dice la Biblia, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Dios, cuando Adán y Eva estaban llenos de vergüenza, cuando estos primeros padres, ¿cierto?, estaban llenos de temor producto de su pecado, Dios los llamó. ¿Dónde estabas tú? Dios llamó a Adán para revelarle el evangelio. Dios le llamó a Adán para que él confesara su pecado. Dios llamó a Adán para restaurarle, para vestirle en medio de su vergüenza y para hacer un sacrificio por el pecado del hombre, que apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que hace el evangelio, restaura las vidas, restaura nuestros corazones. Eso es lo que ha hecho el evangelio en cada uno de los creyentes. Nosotros somos testimonios vivos del evangelio, de lo que ha hecho Cristo en pecadores como nosotros, que no merecían la gracia de Dios, pero por misericordia, por gracia, hemos hallado la salvación. Y eso es lo glorioso del evangelio, que el evangelio restaura. Tú puedes llegar con un corazón destruido a un culto y escuchar el evangelio y Dios obrar en tu corazón y restaurar tu vida. Con una familia quebrantada y Dios, a través de su evangelio y su palabra, en el tiempo restaurar tu familia. Con hijos rebeldes y Dios penetrar en el corazón de esos corazones de los hijos y transformarlos y poner en ellos un corazón dócil, un corazón nuevo que ame a Cristo. Entonces esa es de las cosas gloriosas del evangelio, que cambia las vidas, que transforma el alma. La palabra de Dios, la ley de Dios, dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. Isaías dice que es como un martillo que quebranta la roca. No hay corazón duro para el Señor ni para el mensaje del evangelio. Por eso es que hoy estamos aquí. A pesar de nuestros corazones endurecidos, el Señor nos llamó en su gracia. Y es porque Dios
envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Dios envió a nuestro Salvador, al más hermoso y glorioso de los hijos de los hombres, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a salvarnos. Él fue el sustituto que vino a cubrir a los culpables. Nosotros estábamos en nuestra vergüenza, nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos desnudos espiritualmente, pero Él vino a ser nuestro sustituto. Él fue desnudado para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza. Él fue herido para que nuestra herida fuese sanada, como dice Isaías 53. Él sufrió para que nosotros pudiésemos tener paz. Y ese es el mensaje del Evangelio, que hay un sustituto, que hay un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres que puede acercarnos a Dios. Porque no podemos estar en la presencia de Dios en el culto sin un mediador. Tú no vienes a este culto en tu nombre, en tus fuerzas, en tu fe, en tu capacidad. No. Y eso Pablo le revela a Timoteo en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y eso quiere dejar claro el apóstol Pablo. Quiere dejarlo claro que hay un solo mediador y ese mediador es Jesucristo. Y en el culto eso debe anunciarse, ya que el culto es exclusivo para Dios y para proclamar su evangelio. No hay otros mediadores humanos, como lo creen otras religiones. No es que acudimos al santo que murió solamente, o a la madre del Señor, que es María. No, hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, le dice el apóstol Pablo, porque tenemos un evangelio, una doctrina que es monoteísta, que no hay lugar para otro Dios. Hay un solo Dios, y Pablo comienza anunciando algo importante aquí acerca de Dios, una revelación bíblica que no era nueva para Timoteo, no era nueva para los creyentes, porque la Escritura nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, que es una creencia antigua desde el Antiguo Testamento, que luego prosigue en el cristianismo, porque es la visión de Dios de que hay un solo y verdadero Dios. ¿Recuerda lo que le dice Dios a Israel en Deuteronomio capítulo 6, cuando le dice: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Dios es uno. Esa es una verdad bíblica. Santiago, ¿recuerdan cuando presenta él la tesis de aquellos profesantes sin obras? Le dice en esa conversación ficticia que hace Santiago ahí, dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios es uno. El apóstol Pablo también lo dijo en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino solo un Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, hay un mediador que tenía que ser Dios, Jesucristo, y tenía que ser hombre, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Como decían los cristianos antiguos, debía ese mediador ser hombre para identificarse con nosotros, para vivir una vida en nuestro lugar, para morir por nuestros pecados, para tomar la mano del hombre, identificándose con nosotros, y tenía que ser Dios para también tomar la mano de Dios y reconciliarnos, interceder entre Dios y nosotros. Entonces Cristo es este mediador del nuevo pacto. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 6. Volveremos a Timoteo, pero Hebreos capítulo 8. Versículo 6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido
sobre mejores promesas. Él es el mediador de este pacto. Nosotros estamos en una relación de pacto con Dios y Cristo es el mediador. Cristo es el que intercede. Cristo es el que está ahí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El que murió por nosotros, nuestro sustituto, el que dio su vida en propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 9 también de Hebreos, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, a través de la mediación del testador de Cristo, entonces nosotros podemos recibir la herencia eterna, la herencia de salvación, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. En este pacto que tiene mejores promesas, porque Él ha pagado por nuestros pecados, Él ha muerto por nuestra maldad, para que nosotros pudiésemos recibir la herencia de salvación. Hermanos, ¿en qué se diferencia nuestro cristianismo, nuestra fe, de las otras religiones monoteístas? Porque hay otras religiones monoteístas también. El Islam es una religión monoteísta. El judaísmo es una religión monoteísta. Pero ¿en qué se diferencia el cristianismo de estas religiones? En que nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que hay también un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y esto lo hace diferente a las otras religiones. Esto lo hace diferente a las otras creencias del Islam, que es una religión falsa, al judaísmo, que es una religión falsa. Nuestro sustituto, nuestro mediador, como decía el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo, nuestro Salvador. Él hace diferente el culto cristiano al culto judío, a la sinagoga judía, a las reuniones de los Islam, a las sinagogas, porque el culto de la iglesia está centrado en Cristo. Debe estar saturado del Evangelio de Jesucristo, porque Él es el único, porque hay un solo Dios y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si el culto de la iglesia no anuncia que hay un Dios y que hay un mediador entre Dios y los hombres, o sea, si el culto no anuncia el Evangelio, entonces no es un culto cristiano, porque eso es lo que lo hace diferente. Es por eso que debemos analizar todo lo que hacemos en el culto, como ya lo hemos dicho varias veces, porque el culto de la iglesia debe estar centrado en este Evangelio, en este glorioso Evangelio del Dios bendito, como dice Pablo en Timoteo. Porque si el mensaje que damos es un mensaje simplemente moralista, de buen comportamiento, y que se pueda predicar en una sinagoga y los judíos digan amén, o en el salón del reino de los testigos de Jehová, entonces no es un culto cristocéntrico. No es un culto centrado en Cristo. No es un culto centrado en el Evangelio. Nuestra reunión debe estar centrada en esa mediación, en esa intercesión de Cristo por nosotros. Porque nosotros, todos nosotros, nos acercamos a Dios a través de Él. A través de Él. No fuera de Cristo, hermanos míos. Es por eso que nuestro culto es distinto. Es por eso que no creemos que esas reuniones sean iglesia, ni sean cristianos. ¿Por qué? Porque no está Cristo ahí como intercesor. Entonces, Dios, nuestro Dios, ese único Dios verdadero, como dice nuestra confesión, es Espíritu purísimo. Y usa esos superlativos para decir santísimo, amantísimo. Es nuestro Dios, un Dios que no tolera el pecado, que no puede ver el pecado, y que no se relaciona con nosotros sin el mediador. Porque si Dios se relacionara directamente con nosotros, o viéramos a Dios frente a frente, en ese mismo instante moriríamos. En ese mismo instante seríamos condenados, hermanos. Es por eso que necesitamos al mediador. Es por eso que cuando creemos en el Evangelio, ¿qué hacemos? ¿Qué es creer en el Evangelio? Hermano, es poner nuestra fe en Jesucristo. Es creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarme.
Es suficiente para perdonarme, para darme esa vida eterna que yo necesito, esa reconciliación con Dios que no tengo, esa paz con Dios a través no de mis obras, no de mis méritos, sino a través de su obra preciosa, a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Él murió por mí, Él murió en mi lugar. ¿Tú entiendes eso, hermano mío? Él murió por nosotros, los pecadores. Él murió por su pueblo, Él murió por su iglesia, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Es por eso que el culto debe estar centrado en esa mediación de Cristo, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Aquel que se hizo hombre para morir en nuestro lugar. ¿Te das cuenta de la humillación de Cristo al hacerse hombre por nosotros? Que Él descendió, dice Efesios, a las partes más bajas de la tierra. O sea, se humilló, humanándose, haciéndose como nosotros. El Señor de todo, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, se limitó al tiempo y al espacio, tuvo que amamantar, tuvo que aprender, tuvo que crecer en sabiduría, en estatura, para vivir una vida por nosotros, para identificarse por nosotros. Tuvo que ser tentado en todo, según nuestra semejanza, dice Hebreos, pero sin pecado. Él vivió en nuestro lugar, fue bautizado en nuestro lugar, murió en nuestro lugar, resucitó por nosotros. Todo lo hizo en mediación por nosotros, en su humanidad. Por eso es que Él se hizo hombre. Dios aborrece el pecado y Él no dejará por inocente al culpable, dice la Escritura. Él destruye al pecador que no se arrepiente. Él es fuego consumidor. Dice la palabra en Hebreos. Es por eso que no nos podemos acercar, hermanos, sin este mediador, porque moriríamos en ese mismo instante. Entonces, hermanos, tú tienes que venir al culto y cada vez que tú te inclines a orar en tu casa, cada vez que tú abres la Escritura con tu familia, cada vez que tú vayas a la presencia de Dios en comunión con Él, no debes olvidar que no estás frente a un Dios ordinario, no estás frente a un Dios común. No puedes creer tú que por tus méritos te puedes acercarte a Él, que eres el mejor creyente, el preferido de los hijos de Dios por tu obediencia, porque tú no puedes acercarte a Dios si no es a través de la obra de Cristo. No puedes. Tienes que venir en humillación, tienes que entrar, por eso Cristo dijo que debes entrar por la puerta, y Él es la puerta de entrada a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos esa mediación de Cristo para poder llegar a Dios. Necesitamos la intercesión de aquel Salvador que fue perfecto, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Necesitamos la intercesión de ese maravilloso Salvador, un mediador que se entregó por nosotros. Miren lo que dice el verso 6. El cual, este Jesucristo hombre, este mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él no solo medió, Él no solo intercedió entre nosotros y Dios, sino que Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Y hermanos, nosotros necesitaremos eternamente a ese Salvador. No es que lo necesitamos en esta vida mientras llegamos al cielo y ya estamos en la presencia de Dios y nos olvidamos de Cristo. Cristo es eternamente el Hijo de Dios. Cristo es eternamente el mediador. Será eternamente el mediador entre Dios y los hombres. Él vivió y murió por nosotros. Y dice la Escritura que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Entiendes tú eso? Que separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que venimos con fe en la obra de Cristo. Es por eso que aun cuando oramos no es una simple repetición decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque en su nombre intercedemos, por su obra mediadora, porque Él pagó el rescate por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Hermano, qué maravilloso es pensar en ese glorioso evangelio. Qué maravilloso es pensar en esa preciosa y bendita obra de Cristo.
Y cuando Pablo lo dice en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, después de que relata ciertas virtudes que deben manifestarse en la vida cristiana por el Evangelio. Debemos ser humildes, debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, nada hacer por contienda o por vanagloria, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí dice el cual. Es el Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente por nosotros. Aquel que podía exterminar a esos pecadores que lo golpearon, que lo maltrataron, que podía haber dicho una sola palabra y todos esos desaparecían, esos insolentes que estaban ahí frente a Él. Pero Él sufrió la cruz por amor a nosotros. Soportó la cruz, dice Hebreos, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego nos dice a nosotros, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, en todo mira a Cristo. En todo mira el Evangelio. ¿Estás desanimado? Mira el Evangelio. Es por eso que el culto cristiano se centra en el Evangelio. ¿Estás dolido? Bueno, ¿estás sufriendo? Mira el Evangelio, mira a Cristo, porque Él lo sufrió todo por nosotros. ¿Necesitas amar más? Bueno, mira a aquel que nos amó hasta el fin para que ames con el amor de Cristo. ¿Necesitas perdonar a alguien que te hizo daño? Bueno, mira a aquel que nos perdonó todo. Todo se centra en el Evangelio. Toda la vida cristiana nace de este glorioso Evangelio. Y hermanos, hay una sola forma de llegar a este Dios bendito, de tener comunión con ese Dios, de ser reconciliados con nuestro Dios, y solamente es a través de los méritos de Cristo. Cuando tú evangelices, cuando alguien te diga, no, es que esa es tu forma, ese es tu camino, tú elegiste ese camino. Recuerda, la gente dice eso, es un camino de muchos que hay. No, la Escritura dice que hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando un pecador viene a la fe de Jesucristo, tiene que reconocer que Jesucristo es su única esperanza, que está perdido fuera de Él, que no hay esperanza, no hay salvación fuera de Jesucristo, porque Él es el único que pagó la deuda de nuestros pecados con su sangre. Y es por eso que debemos orar por todos los hombres para que sean salvos, como decía el verso anterior. Porque tenemos un solo Dios y un mediador. Tenemos que orar para que Cristo obre en sus corazones, para que el Evangelio pueda llamarlos a la fe de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuán terrible es cuando se menosprecia a Cristo en un culto. Cuando no está centrado el culto en Cristo. Cuán terrible es que no sea lo central en una iglesia, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No podemos menospreciar a Cristo en su propia casa. Es como que si yo voy a tu casa y te menospreciara y hiciera como que estoy en mi casa y hago lo que quiero y te menosprecio. No, es tu casa. Muchos menosprecian a Cristo en su propia casa. ¿Cómo podemos nosotros menospreciarle? La Escritura tiene una condenación tremenda para aquellos que pisotean el nombre de Cristo, para aquellos apóstatas que desprecian el nombre de Cristo, que se reúnen, pero no en el nombre de Cristo ni en la intercesión de Cristo. Recuerda lo que dice, hablando de la apostasía, Hebreos capítulo 10, que si pecáremos nosotros voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y bueno, el escritor de Hebreos dice que el que viola la ley de Moisés, eso decía la ley, ¿qué pasaba con ellos? Muera irremisiblemente. Y no, ahora estamos en el periodo de la gracia, así que no vamos a... No, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, aún en su propia casa? Hermano, cuidado con menospreciar al Hijo de Dios. Cuidado con menospreciar a Cristo en el culto de la iglesia. Menospreciamos su palabra cuando no ponemos atención a ella. Menospreciamos el Evangelio cuando
lo oímos, menospreciamos sus palabras. ¿Recuerdan cuando vimos la serie de Juan y dijimos que estos fariseos eran tremendos, tremendamente incrédulos? La incredulidad que había en su corazón era tan fuerte que tenían a Cristo mismo ahí enfrente y no creían. Escuchaban las palabras de Dios y aún así se llenaban de ira en contra de Él para matarlo. Y nos admiramos por ellos. ¿Cómo puede llegar a ese punto la incredulidad? Pero cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, estamos teniendo la misma actitud que esos fariseos. Estamos olvidando sus palabras, estamos menospreciando la Escritura cuando no la leemos a diario. Cuán terrible, hermanos, es menospreciar a Cristo. El culto es precioso. El culto dijimos que es un pedacito del cielo. Y ese culto debe estar centrado en la persona de Cristo. No, es que tuve una mala semana, no vengo con ánimo. No importa si tú tuviste una buena o mala semana, hermanos. Nosotros no somos el centro de atención del culto. No importa cómo estuvo esa semana. Hay otros medios para consolarnos, para animarnos, ¿cierto? Y la Biblia habla de eso. Debemos estar preocupados los unos por los otros, llevar los unos las cargas de los otros. Pero el culto no eres tú el centro de atención. No importa si tú tuviste una buena o una mala semana. El culto es precioso porque está centrado en Dios y en su Evangelio. Y eso es lo que puede restaurar la vida y los corazones. Como decía la otra vez, no importa si tú sientes o no sientes al cantar. Hermanos, hay días donde vas a sentir mucho al cantar. Me pasa donde mientras canto estoy llorando las lágrimas, meditando en el Evangelio. Y hay días en que no es así. Pero en mi corazón sé que el culto es hermoso. Igual. Que el culto es precioso y que Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su iglesia. Debemos siempre acudir a Dios a través de Cristo. Tener esa conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos nosotros seguir el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? En su ofrenda, ¿sabe lo que él mostró? Que él no necesitaba un sustituto. Que él no necesitaba un sacrificio para llegar a Dios. Él trajo lo que él pensó que tenía que traer. Él trajo de la comida, ¿cierto? De la agricultura. Para Dios, pero Dios pedía un sacrificio y Abel sí lo entendió. Entonces, no sigas el camino de Caín. No creas que nosotros por nuestras cualidades, por nuestras capacidades, por nuestros estudios, podemos llegar de mejor forma a Dios. No, hermanos, llegamos a Dios por medio de nuestro mediador. No importa si tú tienes un doctorado o llegaste a tercero básico. Dios mira el corazón humilde. El corazón contrito y humillado. Dice la Escritura, no despreciarás tú, oh Dios. Y siempre es a través de Jesucristo. Solo a través de Cristo. Entonces nosotros leemos del Génesis a Apocalipsis, hermano, esa necesidad del Salvador. Esa necesidad de este mediador, que por el pecado del hombre, el hombre necesitaba a un mediador. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba a aquel que había de venir. Si tú ves los jueces, esos salvadores del pueblo en el Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaban? A Cristo, al juez perfecto que un día va a venir a salvar verdaderamente a su pueblo. Todas esas salvaciones que entregaban los jueces eran temporales hasta que viniera Cristo a salvarnos perpetuamente. Todos esos reyes del Antiguo Testamento eran todos imperfectos y pecadores, pero apuntaban al gran rey que había de venir. Todos esos profetas que anunciaron el mensaje de Dios apuntaban al gran profeta que un día vendría, a nuestro profeta, rey y sacerdote, aquel que iba a interceder por nosotros una vez y para siempre ante la presencia misma de Dios en el lugar santísimo para abrirnos entrada a Dios con plena libertad a través de Él. Hermanos, no hay día que Cristo no interceda por nosotros. No hay día que Cristo no ore por nosotros. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hermanos, la gracia de Dios en el Evangelio fluye a través de Cristo, a través de su intercesión, de su mediación, de su sacrificio, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos necesitamos a ese mediador, todos necesitamos a ese Salvador, porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro y Juan, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Cristo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4,
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido bajo la ley, vino Cristo. ¿Para qué? Para redimirnos, dice, a todos los que estábamos bajo la ley y recibiésemos la adopción de hijo. Voy a leerle el pasaje. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, por ese mediador, por ese Hijo que vino en el cumplimiento del tiempo, nosotros también tenemos el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Entonces, hermanos, la mediación solo es a través de Cristo. Y por último, el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y hermanos, para esto, y aquí todos los que predican la palabra, tanto en el púlpito como fuera del púlpito, para esto la iglesia tiene predicadores, para eso la iglesia tiene heraldos, no para contar sus historias simplemente, sino para proclamar el mensaje del Evangelio. Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es nuestro llamado como predicadores? Predicar a Cristo, nada más. Predicar a Cristo, predicar su mensaje. Y obviamente todo lo que conlleva el Evangelio, todo lo profundo que es el Evangelio, porque el Evangelio no solamente da un mensaje evangelístico, sino que implica en toda nuestra vida cristiana, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos del comportarnos, cuando hablamos de todo eso nace del Evangelio, hermanos míos. El Evangelio es profundo, implica todo en nuestra vida. Y ese es el mensaje que nosotros debemos anunciar. No un mensaje moralista o legalista, sino un mensaje centrado en el Evangelio. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque Cristo murió por nosotros. Y ustedes deben tener esa petición a los predicadores de esta iglesia. Dame a Cristo o no me des nada. Porque solo Cristo es suficiente en nuestra vida. No nos paramos aquí para negociar, es para hablar del mediador, como heraldos de Dios. Y el Espíritu Santo hace la mayor obra de revelarnos a Cristo a través de su palabra, de revelarnos a ese Salvador, a ese mediador. Pero hermanos, si nosotros menospreciamos el Evangelio como iglesia, aún en la crianza de los hijos, hermanos, el Evangelio debe ser el centro. El Evangelio es el propósito de por qué educamos a nuestros hijos. No aún en todo sentido, aún en la manera de que se comportan, a pastorear el corazón, todo está centrado en el Evangelio. Porque si dejamos el Evangelio fuera, podemos criar buenos pecadores, buenas personas, hijos capaces en muchas áreas, pero no creyentes. Si el Evangelio es el que va a obrar en nuestros hijos para salvación. El Evangelio es el que los va a salvar. No habrán conversiones si no hay evangelio en la iglesia. No habrá salvación de nuestros hijos. No habrá edificación de la iglesia. La iglesia no crecerá, podrá crecer en número, pero no espiritualmente, porque no está el evangelio. El evangelio es el que da ese crecimiento, hermanos míos. Entonces debes educar tu oído para recibir el evangelio. Debes exigir a los predicadores el evangelio, porque muchos predicadores hoy solamente engañan a otros. Como dice la Escritura, son ciegos, guías de ciegos. Y están caminando, lamentablemente, a la perdición ellos, y están acarreando a mucha gente a la perdición por no anunciar el Evangelio. Hermano, qué triste, qué terrible, qué necesidad hay de que ellos se arrepientan. Porque no predicar el Evangelio es un camino peligroso. Es un camino peligroso. Porque seremos responsables ante Dios de lo que estamos diciendo. De toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta. Daremos cuenta a Dios por el daño causado. Es por eso que la iglesia debe orar, la iglesia debe discernir y la iglesia debe exigir una predicación fiel del Evangelio, centrada en Cristo y en su obra redentora.
centrada en ese Salvador, en ese mediador. Hagas lo que hagas, predica a Cristo, hermano mío. Habla de Cristo. Motiva a la gente a buscar a Cristo. Háblales de su pecado, pero háblale también de la esperanza de ese Salvador que puede redimir sus vidas, de que puede perdonarlo. Predica a Cristo en todo su esplendor, predica a Cristo en toda su belleza, predica a Cristo con emoción, con fervor, en el púlpito y fuera del púlpito. Predica a Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y su preciosa obra redentora debe anunciarse al mundo entero. Debe anunciarse. Les leo para terminar ya una citación de un comentarista. Dice: Cristo es nuestro único mediador, no solo porque fue enviado por el Padre, sino porque Él mismo es Dios y hombre a la vez. No hay otro en el universo que reúna en su persona la santidad infinita de Dios y la humanidad verdadera del hombre. Él no es un simple mensajero ni un profeta entre tantos. Él es el único capaz de representar a ambas partes en la reconciliación eterna. En su cuerpo glorioso, Cristo ha unido para siempre al Creador y a su creación redimida. Él no solo habló de Dios a los hombres, sino que habló por los hombres delante de Dios. Y no solo hizo con palabras vacías, sino con su propia vida. Por eso cuando venimos al culto y nos acercamos a Dios, lo hacemos solo a través de Él, en su nombre, con plena confianza. Porque Jesucristo no es un mediador lejano, ni una figura simbólica, sino nuestro Salvador viviente, que intercede por nosotros día y noche en el trono de gracia. Su mediación no es un recuerdo del pasado, sino una realidad presente que sostiene toda nuestra adoración y nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesucristo es quien media por nosotros. Aférrate a Cristo, porque aferrados de Él, hermanos, daremos fruto. Daremos fruto. Si tú estás apegado a la vid, cerca de Él, los frutos se manifestarán externamente. Pero separados de Él, como dice Juan 15, nada podemos hacer. Por eso nuestro culto, hermanos, no puede centrarse en las emociones, no puede centrarse en ritos o tradiciones humanas. Nuestro culto gira en torno a una persona, y esa persona es el glorioso Salvador que tenemos. El bendito Salvador al cual nosotros adoramos y nos reunimos como pueblo cada día del Señor para adorarle, para servirle, para darle gloria a Él, porque Él la merece. Él te salvó, Él te perdonó, Él te dio vida cuando tú estabas muertos en delitos y pecados. Y hermano, ¿qué sería de nosotros sin Él? ¿Qué sería de nosotros sin ese glorioso Salvador? No estamos aquí por nuestros méritos. Él nos buscó cuando nosotros estábamos perdidos. Él nos halló cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siendo hijos de ira, siendo hijos de desobediencia. Eso dice Efesios 2 de manera preciosa, cuando dice que Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales estábamos en otro tiempo, ¿cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, y los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros anduvisteis, dice en otro tiempo. Pero luego dice el verso 4 o 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando aún estábamos muertos a nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y ahí empieza a decir, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado y lo clavó en la cruz. Por amor a pecadores como nosotros que no lo merecían. Ese evangelio debe ser el centro de nuestras vidas y el centro del culto cristiano. Si no has conocido el evangelio, aférrate a ese evangelio. Cree en Cristo como tu Salvador. Mira al Salvador y cree que el sacrificio que Él hizo es suficiente para salvarte a ti, para perdonarte a ti, y tendrás el don, el regalo de la vida eterna. No menosprecies a ese Salvador. No menosprecies a Cristo en su propia casa, porque Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Oremos.